hecho lo tenemos que tocar. Sí. Sale Es pues. parte del cambio, pues. ¿Cómo se pronuncia? Bud. Bud. Uy, ahorita ya es tormenta tropical. Sí. Bueno, ahí estamos. Pues, hola a todos. Un saludo a todos nuestros Buenas tardes, un saludo. streamers en Facebook. Aquí estamos en Luxelar Sessions una vez más. Les presento a Dalia, nuestra analista de datos, el ingeniero Julio López Camacho, nuestro experto y director de la academia, y un servidor, Julio López, el director aquí en Luxelar. Y bueno, en esta ocasión pues elegimos platicar el tema, ya que todos andan en las trillas, tocar el tema de la producción, cómo fue la producción del maíz este ciclo agrícola pasado, otoño-invierno 17-18, qué vimos, qué cosas experimentamos nuevas con este tema del cambio climático. Ahí vamos a hablar también de algunas de las maquinarias nuevas que hay, un tema bien interesante sobre la maquinaria de precisión para la cosecha, por ejemplo. Ahí vamos a tocar varios temas, ¿no? Entonces, pues aquí el experto yo creo que es el más indicado para que abra, ¿no? Bueno, este ciclo que acaba de pasar de lo que es otoño-invierno, las siembras de maíces a inicio del mes de noviembre hasta el 15-20 observamos un desarrollo muy rápido, un desarrollo vegetativo muy rápido, y eso fue muy notorio en la mayoría de los híbridos, pero más notorio en los híbridos que son de ciclo un poco más largo. Lógicamente que esto, pues habría que esperar un cambio en el rendimiento, un efecto del rendimiento, tanto también si le sumamos que durante el desarrollo del cultivo, al llegar a floración, coincidieron esas fechas de siembra del 25 de octubre al 15 de noviembre con temperaturas altas, y ahí se observó un efecto pues no completo del llenado del elote, y eso pues lógicamente que el productor esperaba un efecto en el rendimiento, que este fuera menor comparativamente a años anteriores, que no era tan marcado ese efecto, ¿no? Y no es otra cosa más que la marca o el efecto del cambio de clima durante el desarrollo del cultivo. Sin embargo, al momento de hacer la cosecha, observamos que no fue tanto el efecto que tuvieron en rendimiento los híbridos, ya que también las siembras de diciembre, esas fechas tendieron a rendir más, mientras los materiales que se sembraron a principios de noviembre rindieron las 11,5, 12,5 toneladas hasta 13. Los demás materiales que fueron sembrados en diciembre llegaron hasta las 15, 16 toneladas por hectárea. Y eso pues, nos reafirma que las fechas de siembra debemos de ser muy selectivos con ellas antes del inicio de las siembras de los híbridos cada temporada que ésta se inicia. Creo que ahí tocaste el tema número uno que hay que tratar, ¿no? ¿Por qué sembramos en esas fechas? Bueno, sí, como dijiste, pues, hubo mucho calor, ¿no? Era obvio que iba a pasar algo atípico. Lo que sucede es que ya hay un calendario de siembra, y eso no ha sido continuo año con año. Sin embargo, cada vez el productor se está dando cuenta que debe de moverse hacia diciembre las siembras. Sin embargo, todavía no nos convencemos de que realmente es un cambio climático que no llega a su estabilidad y puede estar todavía moviéndose, pues, ¿no? Entonces eso es lo que da incertidumbre o inseguridad a que te mueves o no te mueves de fecha, ¿no? Por ejemplo, en años 3, 5 años atrás,
las siembras de primavera-verano no rendían como han rendido en los últimos 2 años. Solamente se obtenían 10 toneladas por hectárea. En los últimos 2 años han llegado a producirse hasta 13 o más toneladas por hectárea, igual que en años anteriores de inviernos productivos, que haz de cuenta que lo mismo te ha rendido en unas ocasiones otoño-invierno y lo mismo te ha rendido en primavera-verano. Eso como el caso fue el año pasado. De hecho, el año pasado fue mejor el PB, ¿no? El año pasado y el año antepasado, esos 2 años. Sin embargo, hoy es muy probable que no ocurra eso, ¿no? Sin embargo, gracias a la bondad de algunos híbridos que tienen una estabilidad al cambio de clima, pero eso es dado genéticamente, ¿no? Y no todos los materiales lo tienen, porque obtener un híbrido con una buena estabilidad al cambio de clima, una buena producción y tenga una buena resistencia a enfermedades o plagas, no es muy sencillo genéticamente, ¿no? Sin embargo, hay materiales que han mostrado esa estabilidad aún a esos cambios. Y aquí hay dos factores muy importantes que usted mencionó. El primero, que fue el recorrimiento, no sé, se puede decir, de la fecha otoño-invierno, primavera-verano, es lo que se le llama recorrer el tiempo de la fenología, que en este caso tenemos el maíz. La fenología no es otra cosa más que el cambio en la variación de las etapas de un cultivo, en este caso el maíz. Por ejemplo, en diciembre ya no son los días que están establecidos por la Sanarpa para que se cultive, más bien para que se siembre. Si nos fijamos ahora, como que se recorren ya como los días pues, que se tienen que sembrar. Otra cosa que estamos hablando aquí es del cambio climático. Cambio climático nos podemos referir al cambio vertiginoso que se están dando en los últimos años, debido a que el cambio climático siempre ha existido, pero por este cambio vertiginoso que ha estado pasando, pues ocurren muchas cosas. Pues uno es el cambio en todos los factores ambientales, y dos, pues viene una serie de problemas en los cultivos, como son las plagas, estrés hídrico, estrés en la planta, el verdor, incluso también la producción simplemente. Y también esto conlleva lo que decía aquí el ingeniero, el monocultivo. El monocultivo son las grandes extensiones de cultivos, en este caso el maíz, y este tipo de técnica se vino originando desde la Revolución Verde, cuando se decía que no daba abasto la comida que se producía en el mundo. Entonces, para eso se hizo una producción aún mayor de diferentes cultivos. Y de acuerdo ya los monocultivos tienen distintas afectaciones, como la erosión del suelo, el lavado de los nutrientes, la deficiencia en la calidad del agua, entre otras, ¿no? Y sin embargo, también ya es más como un azar cultivar maíz, debido a que son grandes extensiones, y si le llega a pegar, por ejemplo, como las heladas del 2011, que todos recordemos, como todos tienen muchas extensiones en este caso de maíz, si ocurre algo muy crítico, pues le pega a todo. Entonces, sí, aquí ya va ambiente, economía, y pues habrá que checar todo eso, ¿no? Ahí podríamos decir que es un servicio ambiental para la agricultura, ¿no? Que tengas una ventana de producción ideal para el maíz. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hablando del cultivo del maíz, nosotros ya sabemos que abajo de 10 grados centígrados no germina la semilla. Y arriba de 30 grados centígrados dejas esas sus funciones de desarrollo, ¿no? ¿Cierto o falso? Me miras con cara de escéptico, ¿no? Pero así es, ¿no? Los invitamos a que hagan la prueba. No, tienes razón en ese sentido. Por ejemplo, bajo temperaturas frías de 15 grados que tenga el suelo,
te puede durar para que nazca la planta o para que haya la emergencia de la planta, se puede llevar 2 semanas. Sin embargo, con temperaturas de 28 grados, 25 grados, en un lapso de 8 días ya va a estar la emergencia de la planta. El frío juega un papel, por supuesto, muy importante, al igual que temperaturas mayores para la germinación, indiscutiblemente. Pero vamos haciendo un comparativo, volviendo otra vez a la estabilidad de los híbridos. Como productores no debemos de dejarle todo a los híbridos. Tenemos que hacer nuestra parte, que es hacer buenas siembras, seleccionar buenas semillas, seleccionar la fecha de siembra, hacer una buena fertilización, hacer buenos riegos, que la planta no caiga en estrés, ya sea por fitotoxicidad, malas aplicaciones con agroquímicos, por daño de plagas, por daño de enfermedades, por competencia con malezas. Todos esos factores van a ayudar o van a perjudicar a la estabilidad de los materiales, por mejores que sean. Y por hacer un comparativo, hablando de estabilidad al clima de algunos híbridos de maíz, voy a compararlo con respecto a la variedad de trigo. En la variedad de trigo, el cambio de clima es mucho más marcado, aún cuando se le dan todas las condiciones para que produzca bien. ¿Por qué? Porque genéticamente no tienen tan avanzado ese nivel, a nivel genético, como lo tienen los maíces. Oye, yo te tengo una pregunta. ¿En qué fecha sembraste tú? Yo sembré el 7 de noviembre y el 14 de noviembre. ¿Por qué? Porque esa fecha es la que he traído yo anteriormente. Y por cuestión de manejo propio de tiempos. Sí, la pregunta que te hago es también, pues ya sabemos, ¿no? Se tienen que mover las fechas, pero nunca vemos el lado del agricultor, que también es un gran problema logístico, mover las cosas, como lo acabas de decir, de manejo, ¿no? ¿Por qué, poniéndonos en las botas del agricultor, por qué es difícil o qué requiere hacer un cambio de ese tipo que, pues, se dice fácil, ¿no? Pues sí, espérate dos semanas, espérate 3 semanas. ¿Qué significa cambiarte esos tiempos, ¿no? Desde el punto de vista del agricultor? Implica, por ejemplo, disponibilidad de los terrenos. Implica qué superficie estás contemplando sembrar. Implica manejo de la gente, implica la disponibilidad del agua, implica disponibilidad a tiempo de fertilizantes. Eso es lo que lleva a conjugar todo eso. Entonces, básicamente, este tema de que si seguimos con la ventana que tenemos hoy en día en Sinaloa de la siembra de maíz de otoño-invierno, no es nomás decisión del agricultor. También tiene que estar ciertas instituciones y organizaciones de acuerdo y impulsando esto y dando las facilidades simplemente por la disponibilidad del agua. Sí. Porque como nosotros tenemos riego tecnificado, pues cuando a todo mundo, si tú dices, no, pues este año no viene igual, me voy a esperar 2 semanas, y cuando le metan el agua a todos, no se van a esperar, no, a Julio López déjale el agua hasta 2 semanas más. Porque él quiere, no es que sí. Sí, por ejemplo, si a mí un productor me pregunta, bueno, ingeniero, ¿qué fecha para el próximo año me recomienda de siembra de maíz? Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Con la experiencia de este año, ¿sabes qué? Siembra en diciembre. Pero eso no es una seguridad al 100% que va a ser la mejor fecha, porque puede ocurrir un cambio. ¿Sí? Entonces, eso es... Pero ese cambio lo puedes predecir. Exacto. Sí, de acuerdo, lo puedes predecir. Para eso hay que estar bien informado con tiempo, conocer las
las estadísticas de clima al menos 5 años atrás. Sí, tiene que haber registros históricos y a su vez, no sé, un tipo de modelamiento para que tenga un cierto grado de incertidumbre para ver, bueno, en diciembre, los primeros de diciembre, fíjate que tengo el 5% de error y te va a ir bien, pero solo es con registros históricos, prediciendo también registros históricos del clima, de estaciones meteorológicas, y más o menos vamos a ver cómo va a ir. Sin embargo, pues el clima no se puede predecir al 100%. Por supuesto que no se puede predecir al 100%, porque aún el cambio climático no llega a su estabilidad. Entonces estamos todavía en una fase de que está cambiando aún. Entonces eso nos conduce a que seamos más cuidadosos en la selección de la fecha o el mes de siembra de los cultivos, no solamente de maíz, sino de muchos cultivos, ¿no? Esa parte es bien interesante, ¿no? De cómo se puede preparar un agricultor. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo si soy un agricultor y conozco cómo va a venir el tiempo? Porque eso es totalmente posible. Aquí en Luxelar lo hacemos, ¿no? Registros históricos de 5, 10, 15, hasta 20 años tenemos de cualquier parte de México. Entonces, pero si no tienes la facilidad para mover esas fechas, ¿qué se puede hacer, no? Eso es lo interesante, porque la información es para tomar una decisión, pero decisiones que tú puedas ejecutar, porque hay decisiones que no puedes, como mover la fecha. En nuestro caso, habrá productores en otras partes del país que no dependen, que su agua viene de pozo, por ejemplo. Ellos sí pueden hacerlo, sin problema, ¿no? Pero bueno, hablando aquí, el tema es hablar de Sinaloa. ¿Qué cosas pueden hacer? Como, por ejemplo, ¿hay un producto o hay algo que se puede hacer para aminorar el estrés si viene muy caliente el tiempo o si viene muy frío? Por ejemplo, tenemos el caso del 2011, ¿no? La helada de febrero. Y en ese momento empezaron a quemar llantas por las periferias de los lotes para calentar lo que es el microclima de esa siembra. Sin embargo, ahora lo que están tomando mucho es incorporar parte de la soca, y de esa forma se retiene más el agua en el suelo, y de esta manera también se ahorra mucho el gasto del agua para riego. Pero la contraparte que tenemos aquí es la quema de soca, pero tenemos un pro y un contra. Un pro, pues que bueno, se reincorpora, se mantiene más el agua, y el contra de esto pues es que la verdad es que un agricultor, ya sea mínimo, mediano o tal vez hasta grande, se le hace más fácil, claro, que prenderle fuego a la soca que gastar en maquinaria, en mano de obra para reincorporar esta misma soca. Entonces siempre va a haber una pelea, una lucha entre lo ambiental y lo económico, y pues es algo que está pasando mucho aquí en Ahome, en Guasave, y que ya la policía ni siquiera sabe cómo sancionarlo, ¿no? ¿Cuántos artículos encontraste? Encontré alrededor entre 40 o más, donde hay demasiados problemas con la gente que sigue quemando y sigue quemando y sigue quemando. Y aquí las afectaciones están en el material particulado en la atmósfera, pues los problemas respiratorios, pues puede haber muchas cosas también donde el carbón, todo lo que se quema, más bien el nitrógeno se convierte en contaminantes pues más graves para la atmósfera y para nosotros. No simplemente es rama que va a pasar, pero ese contaminante al momento de la combustión se convierte en contaminantes secundarios que son aún más peligrosos para nuestra salud y que aún se pueden transformar en más tóxicos. Es por eso los pros y los contras, ¿no? Imagínate qué pasa con el toreto cuando lo queman ahí. No, lógicamente que todos los residuos que hayan quedado en el cultivo, en la parte vegetativa,
o va a ser parte de la contaminación, ¿no? Pero más allá de la contaminación, pues tú como productor no estás ayudando a reducir la contaminación o el cambio climático, al contrario, estás participando, estás empujando a que el cambio climático continúe en lugar de frenarse. Por otro lado, le estás quitando a la tierra parte de lo que ella te da, que es lo mínimo que le puedes agregar o devolverle, es un poco de materia orgánica que va a enriquecer la microflora del suelo, y esa es la que va a participar a que tu suelo sea más fértil o sea menos fértil. No hay un motivo ni una razón de peso, de valor para quemar las ocas. Ni económico. Ni económico. Sale más caro. Sale más caro. Sí, en corto y a la larga también, ¿no? Yo, por ejemplo, como productor de maíz, yo quisiera que me regalaran más ocas para incorporarle a los terrenos. No voy a andar regalando yo ocas para que hagan pacas, como muchos productores lo hacen. Algunos no por agarrar un peso, sino por quedar bien con aquel amigo. Desafortunadamente, hasta ese nivel se ha llegado. Ignora mucho un productor que la riqueza que es regresarle a las tierras un poquito de lo que ella te da. Y normalmente lo ideal es tener como 2% de materia orgánica, ¿no?, en el suelo, para un suelo agrícola, por ejemplo. 2.5, de 2 a 3 podemos hablar que ya es una tierra fértil, pues. Normalmente, ¿cuánto tiene en la realidad? Bueno, aquí hay suelos que llegan casi al 2%, como los terrenos de francos o de aluvión, mientras que los barriales andan en 0.5. Sí, es algo muy pobre. Y luego si lo poquito que le puedes dar para aumentar esa materia orgánica, se la quitas, la quemas, pues lógicamente que en un futuro esos suelos, en lugar de producirte las 11 toneladas con 300 kilos de urea, pues vas a necesitar en un futuro 500 kilos. Exacto. Porque no lo estás enriqueciendo, no le estás regresando nada al suelo, solamente le estás quitando y quitando y quitando. Y ahí se hace un círculo vicioso. Así es. Exactamente. ¿No? De la parte de tecnología, ¿qué se puede hacer también para tener una mejor preparación en la siembra, ¿no? Hay un implemento muy nuevo, muy novedoso, que se llama Precision Planting. Ya lo hemos escuchado ahí varias veces, ¿no?, el último par de años. Que este implemento se lo pones a la sembradora. Entonces, en la sembradora, este implemento te está diciendo cuántas semillas exactamente estás sembrando, te las pone a la profundidad ideal y te pone con el embrión viendo hacia el cielo. Entonces ahí tú ya cuentas el número de semillas que estás sembrando. También con precisión te hace la separación, pues, para tener una buena densidad y todo eso. Lo importante es que la semilla esté viendo hacia el cielo, el embrión, es que batalla menos para salir, ¿no?, para emerger. Entonces así tiene más energía en el endosperma de la semilla para, pues, desarrollarse y amarrarse, ¿no? Entonces imagínate, si tú ya sabes cuántas semillas tiraste, sacas el dron y que te cuente las plantas, tú ya tienes tu porcentaje de germinación. Eso, por ejemplo, ya en la práctica, ¿de qué serviría? Bueno, con ese equipo, ese sistema Precision Planting, vas a evitar lo siguiente que está ocurriendo ahora. Todas las sembradoras que se usan ahora aquí en Sinaloa para granos, las llamadas de precisión, que hay diferentes marcas, pues realmente no son de precisión 100%, son semi-precisión. ¿Por qué? Porque esas sembradoras no te van tirando la semilla espaciada completamente, sino te van encuatando. O sea,
hay ocasiones, o en un metro, que si tú la calibras para que te tire 8 semillas por metro, te va a tirar 8.5 o 9 semillas por metro. Con ese sistema que se menciona, va a evitar eso. Y solamente por ahorro de semilla, vas a quizás a pagar ese sistema en un lapso de 2 o 3 años. Y vas a tener una mejor germinación por la posición que coloca la semilla. La semilla al emerger, lógicamente que no va a perder tiempo, va a germinar, va a desarrollar y va a dar todo su potencial genético que trae desde un inicio. Como decir que ya trae un empujón, ¿no? Desde que la siembras, para que se desarrolle el full. Así es. Lógicamente que eso no es todo para una planta. Esa planta al nacer debe de tener los suficientes nutrientes para que su desarrollo no se vea afectado por falta de alguno de los nutrientes esenciales que es necesario para el desarrollo de las plantas. Ahí, dale. Si quieres, Bueno, ya cambiando de tema, ¿no? Eso ya quedó muy claro. Sí, como cambiando de tema, pues habíamos hablado también que con la asimilación de la soca, pues se usan menos plaguicidas, menos fertilizantes, menos insecticida, etcétera, etcétera. Mayor ahorro, menor presencia de contaminantes en el ambiente y, bueno, menor incidencia de ellos alrededor, en las áreas circundantes, en lo que son las poblaciones, ¿no? Y, bueno, pues no sé. Otro tema ahí, pues lo que pasó en este ciclo, ¿no? El efecto chupón, que se dio en todos los híbridos y no solo en Sinaloa, también en Tamaulipas se suscitó este fenómeno, ¿no? Ahí, ¿qué nos puedes platicar de eso? ¿Te pasó a ti? Mira, fue muy marcado y consecuencia de eso, inicialmente cuando se observó ese efecto, pues el productor empezó a ponerse nervioso, ¿no? Porque realmente sí esperaba un efecto más drástico en la reducción del rendimiento. Sin embargo, no fue así. En algunos, en general, el efecto no fue tan marcado porque realmente, pues, es algo que el productor no midió. No lo midió en decir, hacer un muestreo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo de falla de llenado en 5% o en 10% en este lote, en el otro lote 15%, no lo hubo, ¿no? Sin embargo, en algunas áreas sí bajó hasta 1 tonelada el rendimiento comparativamente con el año pasado, que no se observó ese fenómeno. Y en otras áreas, pues el rendimiento fue igual que el año pasado o un poco más, ¿no? Y es cierto, ese efecto de temperatura en el llenado de grano fue un efecto dado en todos los híbridos, sea cual sea la marca. No fue un efecto o una debilidad de los híbridos, sino fue un efecto de clima. O sea, ¿ahí qué realmente pasó? ¿Cómo influyó el clima para que se suscitara ese fenómeno? Si se analizan las temperaturas y humedades de los meses en que estuvo el desarrollo del cultivo, y sabemos nosotros el periodo de los meses donde estuvo en floración, eso seguramente va a estar correlacionado con una temperatura alta al momento de la polinización. ¿Qué es lo que ocurre con temperaturas altas? La viabilidad del polen no es igual, se reduce porque puede deshidratarse y morir el polen. Si el polen no está viable, no hay fecundación y no hay formación de grano. Ese es el efecto directo de temperaturas altas.
Oye, entonces ahí también se puede decir que fue más como una histeria colectiva del decir que, porque sí hubo bastante preocupación por parte de los productores, ¿no? Con este efecto que se empezó a observar, pero como dices, fue muy localizado en ciertas regiones que se suscitó y en otras hasta se produjo más, ¿no? Entonces, ¿qué regiones, por ejemplo, pasó más esto? Por ejemplo, las áreas donde se observó más fue en las áreas de Guasave. No ocurrió de igual forma en la área de Ahome. En la área de Ahome, de hecho, eso te lo refleja con los rendimientos que se han obtenido de maíz en esa área, que van de los 14 hasta los 17 toneladas por hectárea, mientras que en otras zonas andan las 12,5, 13 toneladas. Ahora, el efecto en parte también no fue muy fuerte, hablando de mermas en rendimiento, debido a que algunos materiales mostraron precisamente esa estabilidad genética. Por ejemplo, yo tuve un lote donde el año pasado... Pero ahí disculpa que te interrumpa. Una cosa es que se haya deshidratado el polen, eso ningún híbrido lo puede evitar, ¿no? Porque es un tema meteorológico, sí, del clima. Otra cosa, para que no se vaya a confundir, ¿no? Otra cosa es la resistencia a cambios drásticos en temperaturas, ¿no? Sí, así es. Ahora, la estabilidad, como les mencionaba anteriormente, la estabilidad de un material no la puede perder si no tiene la ayuda de una buena fertilización, de unos buenos riegos, las aplicaciones de control de plagas oportunas, control de malezas, etcétera. Todo eso, lógicamente, que en un momento dado de emergencia de la planta a un cambio de clima, pues aquella que esté mejor preparada, mejor nutrida, pues es la que va a soportar un poquito más y eso va a ayudar al riego, ¿no? Y ese año fue cuando tuvimos menor rendimiento, ¿no? Que el año pasado de maíz, ¿o me equivoco? Este año ha sido muy errático. Algunas zonas, como les mencionaba, el área de Ahome, el año pasado tuvieron menos rendimientos que este año, a pesar de este cambio. Pero hay áreas donde los microclimas son un poquito más estables. Por darles un ejemplo, el 2011, que fue la helada más fuerte, que para mí no fue una helada, fue la llegada de una tormenta invernal, porque hasta el agua que estaba en el suelo se congeló. Eso rebasó el nivel de una helada. Y en este año, que fue la llegada de la tormenta invernal, la única área que quedó en el norte de Sinaloa con maíces que no se perdieron fue toda la ribera del río Fuerte, donde quedaron 1,500 hectáreas de maíz en todo el estado de Sinaloa. Pero son áreas, son microclimas. Vendieron cara. Son microclimas, pues. Y de hecho en esas áreas del Guayabo, Ahome, rumbo a la Higuera, otra parte de rumbo a la Higuera, cuando ha habido heladas, esas partes son las de menos riesgo de una helada. Pero ahí tú ya dijiste la razón de por qué. Claro. Nuestra medioambientalista te puede explicar mejor por qué nunca se va a helar o vas a tener menor probabilidad de helada ahí. Lo que pasa es que al estar al lado de un río siempre tiene mayor humedad. Al haber mayor humedad, cuando es una helada seca, que es un frío seco, pues disipa un poco lo que es la temperatura, que en vez de llegarle al maíz o cualquier cultivo a 0 grados centígrados, ya le llega a 5, no lo sé. O sea, así varía, digamos que poco, pero por ese poco hace mucho la diferencia en cuanto a rendimiento, cultivo y 0 pérdidas, ¿no? También fue en Cachuana, donde tampoco no hubo ninguna pérdida de cultivo de maíz ese año.
Y ahí está, por ejemplo, ¿qué puedes hacer para protegerte de una helada? La única cosa que se puede hacer es regar. Sí. No hay más. Quemar llantas, poner cualquier otra cosa, no sirve para nada. Por la simple razón de que, por ejemplo, me estaban contando unos amigos, y saludos a los de Chihuahua, que en los nogales queman llantas y prenden hogueras y todo Tienen eso. quemadores. Y tienen quemadores con turbinas para airear ahí los árboles. Pero eso no funciona, porque el aire frío es pesado y baja. Exactamente. Entonces, también ahí me contó una anécdota que traían un termómetro en unos viñedos aquí a la altura del pecho y marcaba 5 o 6 grados, pero al amigo se le cayó y en el suelo medía -3. Sí. Por eso siempre se nos enfrían primero los pies, ¿no? Entonces, y lo único que podemos, ¿dónde va a estar el agua? En el suelo. Entonces lo que pasa es que el agua, para cambiar a estado sólido, congelarse, que es cuando ya afecta el cultivo, pues necesita extraer la energía, temperatura, ¿no? Y entre más agua tengas, más trabajo necesitas hacer para sacarle esa energía. Entonces, la única cosa, y ahí están los libros de la FAO, por ejemplo, ¿no? La única cosa que se puede hacer es regar. No hay otra cosa que hacer. Y de hecho también, a un productor una vez le volamos un dron después de que hizo mucho frío y que se le quemó poquito. Y cuando va viendo la imagen del dron, dice, qué chistoso. Se quemó donde no se riega bien. Ah, El suelo más seco, no sé. pues más frío se vuelve, ¿no? Claro. Sí, yo coincido contigo en que la mejor prevención para una helada es el agua. Y eso es muy visto en la región, que cultivos como el maíz, que los agarra recién cultivados, que le quite ese paso, esa práctica, le quita humedad al suelo, pues son los que se queman primero. Mientras que aquel cultivo que está regándose, o mejor dicho, ya tiene 2 o 3 días que se regó, seguro ese maíz no se va a quemar. Al menos que sea una helada muy fuerte, como la del 2011. Ahí regados y no regados se fueron. Sí, claro. Bueno, pues ahorita que andamos en las trillas, que hay un fenómeno muy interesante aquí en la región. En la región del Valle del Fuerte es la región de México donde más maquinaria de precisión vende John Deere. Por ejemplo, en 2017 había 15 trilladoras de precisión. Una trillada de precisión son aquellas que están instrumentadas para que te diga el peso ya neto, sin la humedad. Entonces, como trae GPS, te lo va mapeando, entonces te va creando un mapa que con colores te va diciendo aquí levantaste tanto, aquí levantaste tanto, aquí levantaste tanto. Y normalmente hay una correlación entre pues los distintos cosas que pueden pasar en un terreno, ¿no? Topología, que tenga altos, bajos, deficiencias nutrimentales, cambios de texturas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo chistoso es que yo de esos 15 se cree que de 5 a menos se sacan los mapas de rendimiento. Y de esos 5, como 1 o 2 saben qué hacer con eso. Entonces, aquí es chistoso, ¿no? Es el preguntarnos el por qué pasa eso, por qué tenemos maquinaria de precisión y no la sabemos usar. Y la otra cosa es que muchos productores, por ejemplo en Luxelar hacemos un taller que es mera divulgación, no vendemos nada, es nomás pues, señores productores, esta es la tecnología que hay hoy en día y así se usa hoy aquí en la región, ¿no? Pues, muchos dicen, no, es que siempre que nos vienen a hablar de tecnología en la agricultura nos dicen que eso viene en 5, 3, 10 años y pues dicen, pues, bueno, vuelve en 3, 5, 10 años, ¿no? Y es lo que, es lo que hablábamos la sesión pasada, ¿no?
que agricultura de precisión no te iba a decir dónde está el mal, dónde hay que accionar, simplemente te da un dato, te da una imagen en el que ya junto con un agricultor, con un técnico, vas a ver cómo ejecutar, cómo hacer las medidas para que esto en verdad funcione. No nomás es comprar una trilladora, no nomás es comprar un dron, es tener la parte tecnológica y al lado de una persona que sepa, saber cómo se va a remediar eso. Entonces, pues, es muy curioso que haya 15 trilladoras de precisión y al menos de 5, pues no sepan cómo favorecer, ¿no? Por lo mismo, por desconocimiento, creer que eso ya les va a dar la solución es una panacea, pues de, ay, ya, o sea, no, realmente no lo es, pues es una mancuerna entre agricultor o técnico y la tecnología. Y cambiando un poco de tema, hablando del cambio climático, pues se espera, por ejemplo, aquí estoy viendo en la NOAA la trayectoria de la tormenta tropical Bot, que ahorita espera que en unas horas más ahí toque tierra en Los Cabos, y estamos esperando lluvias para mañana, ¿no? Esto, por ejemplo, este tipo de fenómenos meteorológicos, ¿cómo afecta las labores que están ahorita en campo? Afortunadamente a esta fecha, superficies de maíz sembrados que corresponden a otoño-invierno ya son pocas, afortunadamente. Y andan a toda marcha ahorita tratando de cosecharlos aunque tenga 18 o 20% de humedad, porque puede ocurrir que esos maíces los acame, los quiebre y Se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Los ponga en el suelo y haya pérdidas importantes al momento de la cosecha de esos maíces. Por otro lado, los maíces de primavera-verano, que en su mayoría ahorita están en la etapa de llenado de grano, tienen un peso alto por el llenado de grano, de que si llueve demasiado puede acamar esos cultivos, y si no llueve suficiente, pero sí hay vientos, puede quebrarlos. Cualquiera de las dos cosas que ocurriera va a haber un efecto en baja rendimiento en esta fecha de primavera-verano, muy diferentes a los 3-5 años anteriores de primavera-verano. Eso pudiera traer menores rendimientos que el año pasado, ¿no? Esperemos que no ocurra eso, por supuesto, no es lo que queremos, sino todo lo contrario, que no ocurra eso, ¿no? Pero es algo que no está a nuestro alcance, ¿no? Y tu experiencia, a mí se me hace que es muy pronto, ¿no?, para una tormenta de este tipo. En tu experiencia, ¿cuándo fue la última vez que se vio algo así? Pues que yo recuerde, por mis tiempos, nunca. Tan temprano no. Están empezando muy temprano. ¿Esta sería una primera vez? Pudiera ser una primera vez a reserva de revisar los registros de clima. De aquí a 50 o 90 años, no sé hasta qué año tengan registro, ¿no? Pero es demasiado temprano. ¿Qué puede ocurrir con esto de demasiado temprano? Cuando muy temprano empieza el invierno, empieza el frío, temprano se va. Cuando sigue en octubre, noviembre el calor, también se alarga, como ha ocurrido de esta temporada. Sigue siendo calor. Esto pudiera traer que en agosto, septiembre, o en septiembre mejor dicho, no tengamos llegada de huracanes, que en los últimos 40, 50 años han sido los peores huracanes en el mes de septiembre, del 1 al 20 de septiembre. Sin embargo, con este inicio tan temprano, pudiéramos esperar lo contrario.
Sin embargo, no hay certeza del 100%. Incluso hasta primeros de octubre, ¿no? A los primeros de octubre también se esperaban huracanes hasta el año pasado. Pero bueno, si iniciamos ahora en junio, ¿cuándo iremos a terminar con ese tipo de tormentas? Puede ser que no tengamos en septiembre huracanes, pero también pudiera ser que sí tengamos todavía huracanes en septiembre. O sea, No, Está bien para que se llenen las presas. ¿No? no, lógicamente que el agua es una bendición. Entre más agua caiga, es mejor. Es más el beneficio que lo que pudiera perjudicar. Si perjudica, va a perjudicar a un porcentaje más chico que lo que va a beneficiar. Por ejemplo, hablando de presas, ahí Dalia, ¿has leído sobre la que se derramó acá en la sierra? sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Ok. Bueno, hay dos versiones. Está la versión, la parte científica y la parte política y la que se ve en los medios. Pienso yo, ¿no? Yo hablando personalmente. Primero, pues se derrama la represa que tenían en esta mina, se derrama y a su vez pues trae consigo los materiales como son el cianuro, el ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, etcétera, etcétera, con lo que pues ayuda a limpiar más el mineral que ellos están extrayendo. Al tener ese tipo de tóxicos, o más bien, hablemos como reactivos, a donde va a parar el agua ya con este derrame, era un río de Urique, de Chihuahua. Sin embargo, ese más bien como ramificación de río va a ir al río Fuerte. Y de aquí a que da el río Fuerte a Choix, se hacen diversas tomas de agua para ver si en verdad va a ser dañino para la población humana. Lo hace la Semarnat, lo hace la Conagua, la Semarnat no sé, no me acuerdo. Y estas van enviadas a México, donde ya después de 7 días dicen que no va a ser tóxica para la población. Sin embargo, pues dices, ¿cómo no va a ser tóxico si es algo que se tiró al río Fuerte? Ya hay mortandad de peces, de erosión de lo que es vegetación aledaña, y también decía que había un 400% mayor, mayor del reactivo de plata que también usaban para extracción de minerales. Entonces, si estamos hablando de todo ese tipo de reactivos que dicen que aún así que no va a haber daños en la población, a pesar de que, bueno, el agua es inmensa, ¿no? Se puede también se puede diluir más bien, sin embargo, siguen estando presentes ese tipo de tóxicos que a lo mejor no nos hacen daño al primer vaso de agua, a lo mejor tampoco en 5 años, pero a lo mejor tengo un hijo yo y ese hijo me sale con mutaciones, ya el labio leporino, que son más bien problemas de umbral, de tipo que se van acumulando, más tasa de cánceres aquí en Sinaloa, más aún así que además de los plaguicidas. Entonces estamos hablando de un río grandísimo que además sirve para el riego de los cultivos. Entonces, al regar los cultivos, es indiscutible que los cultivos lo absorben los metales, ya sea por su capacidad de asimilar los metales, etcétera, etcétera. Ese tipo de maíz, trigo, sorgo, garbanzo van a la población, que no solamente es México, es Estados Unidos, es China, es todos los lados a los que se van a exportar. Entonces, usted, por ejemplo, ingeniero, ¿qué piensa acerca de este problema? El problema de este derrame de tóxicos en realidad se le ha dado poca importancia de lo que realmente tiene. Sí. Es tan serio como los contaminantes de pesticidas en la agricultura, o quizá más, porque son metales pesados
y muy persistentes en el suelo y en el agua. Entonces, a eso debe de tomarse medidas muy serias y estar monitoreando el agua de la presa periódicamente para ver los niveles de esos metales, a qué profundidad están o a qué nivel del agua de la presa se encuentran y hasta dónde va avanzando esos tóxicos, porque puede estar en el agua en algún momento que llegue a uso agrícola o para consumo animal o consumo humano. Y eso, aunque no traiga niveles altos, pueden ser acumulados en la sangre. Y eso es lo que provoca las enfermedades cancerígenas, y eso se convertiría en un problema muy serio. Por otro lado, si llega, que seguramente ya llegó a oídos de los importadores de hortalizas, pues puede haber consecuencias muy serias en que se bloqueen esas exportaciones de las hortalizas hacia otros países. Aquí ya tenemos un problema que no solamente es de interno, derrame de agua, sí, claro. Ya no va a ser, hoy ya no es un problema interno. Exacto. Ya es un problema más allá, ya es un problema externo. Y en la economía también del país. Claro, la economía puede ser afectada, la economía del norte de Sinaloa. Ahora, pues, cada quien deberá de tomar sus precauciones y filtrar el agua con carbón activado, que es una de las pocas formas que puedes eliminar esos metales. No, y ni hablar de la actividad de la pesquera. El agua siempre tiene un delta. El delta aquí, pues en este caso es la bahía aquí de Ohuira de nosotros. Puede ser, y se puede seguir esos metales, sobre todo nosotros que pescamos aquí, que nos comemos los mariscos casi directamente del agua hacia la cazuela, hacia nuestro plato. Entonces, es por todos lados. Hortalizas, más bien cultivos, agua para tomar, la comida que nosotros pescamos. Entonces, es un problema gravísimo que no se le ha visto la urgencia como debería ser, y como que siguen tapando, pienso yo, porque es un problema grandísimo ambientalmente, económicamente, sobre todo los productores que a lo mejor ya no tienen clientes para exportar, que a lo mejor ya no lo quieren, ¿qué van a hacer con tantas cosas? Entonces, no sé. Podría haber una baja en rendimiento a causa de esto, de este problema de los metales y de todos los reactivos que hay en el agua. Es muy probable que no lo haya, porque ya esos metales, si llegarán en cantidades muy pequeñas, quizás en partes por millón, y el suelo con sus alcaloides, coloides y arcillas retienen parte de esos metales y no llegue a afectar el desarrollo de un cultivo. También tendríamos que estar previniendo la salud del suelo, ¿no? Pero igual no tenemos que nuestro suelo está estéril, no le va a pasar nada. Hay que tenerlo bien monitoreado, que tenga buena materia orgánica, dependiendo también las composiciones de cada suelo, y pues para que no suceda esto, como está diciendo usted. Sí, algo que puede ayudar a reducir todavía esas cantidades, esas partes por millón del cianuro y otros metales que trae, es que tu suelo tenga una población muy alta de microorganismos que ayuden a producir enzimas y otras sustancias que van a desdoblar en parte esos metales. Sí. Eso es lo que pudiera fortalecer más a los suelos, y eso te dé una sanidad o una mayor seguridad del desarrollo de tu cultivo, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, agricultura de conservación.
en el cultivo de maíz. Entonces, se ha estado popularizando cada vez más esta práctica, pues que es sustentable, ¿no? Y apoya mucho también a la economía del productor. Y he escuchado productores que lo hacen, están fascinados, ¿no? He conocido productores que lo han intentado hacer y nomás no les gustó. Y he conocido productores que no creen que sirve, o sea, que prefieren seguir con el método tradicional. ¿Tú qué opinión tienes ahí de la agricultura de conservación en el cultivo de maíz? Esa es una práctica de la cual yo estoy convencido. Sin embargo, me vas a preguntar, bueno, ¿y por qué no la haces? Bueno, simplemente porque no me dedico al 100% a la agricultura. Mi actividad mayor es otra. Pero estoy convencido porque tiene sus beneficios la agricultura de conservación o labranza mínima. Más le voy a la labranza cero. Tiene sus beneficios en muchos sentidos. Desde el punto de vista de la fertilidad del suelo, es mucho más de beneficio hacer esa práctica que la práctica convencional o tradicional. Por otro lado, estás teniendo un beneficio en ahorro. Y lógicamente que los pasos de maquinaria en esa práctica, siguiendo esa práctica de agricultura es mucho menor. Tiene más beneficios que otra cosa. En este tipo de práctica también añaden lo que es el control biológico, ¿no? Que a veces inducen ya sea diferentes organismos para la depredación de otros. También añaden lo que era como antes la calabaza y no me acuerdo qué otro cultivo que decían que eran las tres hermanas: el maíz, la calabaza, y en este momento se me fue, pero era como un plus de los nativos americanos, que si no lo hacían, decían es que era el dios de no recuerdo qué. Maíz, calabaza y frijol. Sí, maíz, calabaza y frijol, sí. Ahora tenía muy vago, pero aquí ya también entra la parte de eso, ¿no? Que cada quien va a decidir si lo va a optar o no lo va a optar. Pero igual, decían que esos tres cultivos pues eran muy buenos porque entre sí se daban nutrientes para que su rendimiento y más bien su productividad sea muy buena. Sí, algo que tiene en contra esta práctica es el clima. Sí. Tenemos veranos muy duros, muy calientes y perdemos mucha materia orgánica. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica, esa soca del cultivo anterior, no es incorporada, sino se deja en la superficie del suelo. Sí. Y el calor, la radiación solar, te hace que pierdas parte de eso. Y al no estar también incorporado al suelo, también los microorganismos no requieren de más tiempo para aumentar sus poblaciones. ¿Por qué? Porque también en el verano el suelo se calienta demasiado y mata parte de esa microflora que está cerca a la superficie del suelo. Si hablamos de lombriz de tierra, de la lombriz, que es excelente para suelos agrícolas, la lombriz en el verano tiene que profundizarse quizás 30, 40 centímetros para poder sobrevivir, y a esa profundidad casi no hay materia orgánica que pueda descomponer la lombriz. Entonces, si comparamos con otros países como Argentina o como Estados Unidos, donde los climas, los veranos son más cortos y son más frescos, pues ahí la materia orgánica esté por encima de la superficie del suelo o esté enterrada, pues es más beneficiosa. Por eso en algunas regiones de Argentina o de Estados Unidos obtienen rendimientos mayores a maíz. Pero también hay que tomar en cuenta que esas regiones son de clima o de invierno más estable. Nosotros estamos en una región con un invierno inestable. En otras palabras, podemos tener temperaturas
de 20 grados durante 5 días continuos y al sexto día sube a 28 grados centígrados. Igualmente la humedad ambiental. Podemos tener 3 días con casi el 100% de humedad ambiental y al cuarto o quinto día, ¡pum!, se nos baja a los 40-50% de humedad ambiental. Eso también juega un papel, ¿no? Por supuesto. Oye, y pese a todo eso que hemos dicho, la quema de soca, que el agua, la disponibilidad, el cambio climático y todo eso, somos el número 1 en producción de maíz en México. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que hay zonas de temporal con rendimientos muy aceptables, como es algunas zonas de Jalisco, que zonas de temporal con más de 10 toneladas por hectárea de maíz. Bueno, y México es el principal productor de maíz blanco, a lo que respecta de maíz blanco, pero pues donde creo que me parece que un 25% es de Sinaloa, o no sé si hasta más, que es muy bueno, pero sin embargo aquí tenemos una problemática donde además de producir mucho maíz blanco, también se viene a importar maíz de Kenia o de Sudáfrica, donde claro, pues es más barato y finalmente a veces es lo que nos estamos comiendo en las tortillas, ¿no? Que no es tanto el maíz de México, ya va dependiendo de políticas económicas, ambientales. Bueno, podemos caer en polémicas. Por ejemplo, el maíz amarillo que es importado de Estados Unidos son transgénicos. Y el gobierno y productores y quizás sociedad entera no queremos los transgénicos, cuando indirectamente los estamos consumiendo. Exacto. Y aquí entra la parte del tema de la globalización. Sí. Por ejemplo, Argentina tiene 5 o 6 años apenas que cambió a los transgénicos. El 100% de la superficie sembrada de maíz en Argentina, el 95% son transgénicos. ¿Por qué tuvieron que llegar a ellos? Básicamente por 2 razones. Una, buscaron más rendimiento. 2, tuvieron que resolver problemas fitosanitarios y solamente lo pudieron obtener a través de ingeniería genética con los transgénicos. Oye, ¿ahí por qué hay tanta resistencia? Si ya está comprobado que los organismos modificados genéticamente no representan un daño al ser humano. Pues mira, lo haga o no lo haga, el daño al transgénico, ya lo estamos consumiendo. Y más que todo esto toca intereses no solamente políticos, sino también económicos e intereses internacionales. Esa es la realidad. Sí. Pero no estamos lejos de que los transgénicos abran completamente el mercado en México. También había una polémica sobre que la contaminación de las variedades nativas de México, ¿no? Porque el maíz es mexicano. Entonces ahí también había pues cierta como preocupación de que esos transgénicos iban a contaminar las variedades de México. Pero ahí entonces las variedades comerciales que hoy día se siembran no tienen la misma posibilidad de tener ese efecto en las variedades criollas que se le dice. No, porque los materiales criollos son materiales de conservación, pues. Son para agricultura tradicional, donde ahí no entra el mejoramiento genético. Son materiales criollos. Y esos no hay peligro de que se pierdan esos materiales, pues. Sí lo hay. ¿Cuál es el peligro?
El peligro es que se lleguen a contaminar con los materiales modificados y pierdan su esencia natural y genética nativa. ¿Y ese peligro no existe con los materiales que se siembran hoy en día, comerciales? No, porque son materiales transitorios que se van a sembrar 3, 5, 6 años. De hecho, hay transgénicos en algodón. Y también somos país de origen del algodón. Tenemos algodones silvestres. También hay transgénicos de papa. También somos país de origen de la papa. Defendemos nada más el maíz. Deberíamos defender todos esos cultivos también. Eso es interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, ya se nos acabó la hora. Ahora, nada más para cerrar. El pilón. Nada más para cerrar. Con la genética tradicional no es tan sencillo para obtener un híbrido de cualquier grano. Un híbrido que tenga estabilidad a los cambios climáticos, o al estrés, o a la falta de nutrición, o al daño de plaga, y que tenga un alto rendimiento, y que tenga una alta resistencia a plagas y enfermedades, no es tan sencillo. Sin embargo, los hay. Yo me quedo con el interrogante: ¿tendrán ya ingeniería transgénica? Sí, se llama CRISPR, pero eso lo podemos hablar la próxima sesión. Ahí para contestar los comentarios, gracias a todos que nos hicieron algunos comentarios. Fernando, claro que sí, ¿quieres irte a darte la vuelta a Choice? En noviembre nos están invitando. Bueno, necesito saber a qué me invitan. Algo bueno seguramente. Ahí Miguel Ángel Acosta nos preguntó cómo producir 20 toneladas de maíz. ¿Cómo? Yo sé que en Chihuahua levantan 20-22, pero es por el periodo de fotosintético que tienen allá, ¿no? Y también porque riegan con pivote central y tienen un manejo muy cuidadoso ahí. ¿En qué parte le interesa producir 20 toneladas? Pues ahí te dejamos la interrogante, Miguel. ¿En qué parte del país quieres producir las 20 toneladas? Y ahí te lo contamos en la próxima sesión. Bueno, pues muchas gracias a los dos por acompañarme en esta sesión más. Y a todos los que estuvieron ahí siguiéndonos en el canal de Luxelar. Recuerden, lo vamos a estar haciendo todos los jueves a las 7 de la tarde. Y muchas gracias. Adiós a todos. Gracias.